En esta mañana quiero reflexionar sobre el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que lo veamos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que las películas nos enseñan por ahí o lo que dicen algunos documentales que no conocen la palabra de Dios, sino que lo veamos a la luz de la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y quiero que, si es tan amable, usted vaya conmigo a Mateo capítulo 28 y vamos a leer los primeros 10 versículos de Mateo capítulo 28. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 10. La palabra de Dios. Lo leemos en reverencia a su palabra, de pie. Y cuando lo tenga me dice un fuerte amén, como que Cristo resucitó. Amén. Dice su palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y he aquí, os lo he dicho. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, gracias. Gracias porque si hay algo que puede mover las entrañas de nuestra vida, es el poder de tu resurrección. Y si hay algo en el cual podemos quedar perplejos, con temor, pero a la misma vez, como decía, como sucedió con estas mujeres, con temor, pero con gozo, porque tú has resucitado. Que el poder de tu resurrección a través de estos textos traiga vida a las almas muertas y puedan salir de sus sepulcros espirituales en esta mañana y puedan encontrarse con el Cristo resucitado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mundo ha pasado por muchos discursos a través de la historia, donde hombres han hablado mensajes importantes. Muchas grandes verdades se han dicho. Muchos eventos dramáticos y acontecimientos históricos se han dado a través de la historia. Sin embargo, ningún evento en la historia se acerca en lo más mínimo
a lo que acabamos de leer a través de estos versículos. La resurrección de Jesús entre los muertos es la piedra angular de nuestra fe. Nada hubiese ocurrido si simplemente Jesús hubiese sido crucificado en la cruz del Calvario y allí se hubiese quedado. Si Cristo no resucita, decía el apóstol Pablo, nuestra predicación es en vana. Si Cristo no resucitó de los muertos, como decían algunos, entonces también somos falsos testigos. Y somos hallados también como mentirosos. Si Cristo no resucitó de los muertos, pues nuestra fe es tan vana que nosotros todavía estuviésemos en pecado. Si Cristo no resucitó, lo que Él dijo que era, simplemente fue una falsedad. Simplemente fue un engaño de un hombre más. Un iluminado más que dijo que iba a resucitar. Y allí se quedó otra vez. Como hemos escuchado tantas historias, hermanos, de personas que dicen que van a resucitar y siguen muertos. La expresión de Jesús de que yo voy a destruir ese templo cuando se encontró con los discípulos y frente al templo literal de Israel y dijo iba a ser levantado al tercer día, esa frase, hermano, para los discípulos fue como algo que nunca entendieron hasta el momento en que Cristo resucita. Eran hombres que todavía no entendían lo que eso significaba, de manera que para ellos todavía, aún la muerte de Cristo, como decía el apóstol Pablo, si tú no crees en la resurrección, viene a ser algo inútil. Si en esta vida simplemente esperamos a Cristo, dice el apóstol Pablo, seríamos las personas más dignas de conmiseración. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ha sido hecho. Porque Cristo resucitó, todo lo que hizo Jesús en la tierra tiene sentido. Es la garantía de que el que murió no era solamente un hombre, era Dios mismo. Yo tengo el poder para poner mi vida, porque nadie me la puede quitar, y yo tengo el poder de tomar mi vida, yo tengo el poder de resucitar. Hermanos, si alguien te dice y te promete vida eterna y cuando muere resucita, tómalo muy en serio. Si alguien te promete vida eterna y cuando muere resucita, tómalo muy en serio. Jesús les prometió vida eterna porque Él es la vida. La esencia de la vida está en Él. Si Él no la pone, nadie se la puede quitar. Él es la vida y Él resucitó de entre los muertos. Porque yo vivo, dijo Jesús, vosotros también viviréis. Hermanos, si solamente Jesucristo hubiese resucitado como un milagro, esta resurrección no tuviese ningún sentido. Un milagro, resucitó un hombre. Pero eso no es lo que estamos nosotros simplemente celebrando. Nosotros no estamos celebrando que resucitó un hombre de entre los muertos. No estamos celebrando que resucitó el que dijo ser el dueño y dador de la vida y dijo que los que creen en mí, así como yo estuve muerto y volví a la vida, todo el que cree en mí, de cierto, aunque esté muerto, va a vivir. No es un simple milagro porque alguien resucitó, es que con él resucitarán todos los que creen en su nombre. Ningún ser humano sobre la tierra, en todas las religiones que puedan existir en este mundo, tiene a su líder vivo. Todos están en su tumba
muertos. Ve a la tumba de Mahoma y allí está muerto. Aunque algunos de sus relatos digan que 2 ángeles lo tuvieron que escoltar para llevarlo al cielo, a la presencia de Alá, como cree la religión musulmana, que 2 ángeles tomaron a Mahoma y se lo llevaron a la presencia de Dios. Nosotros no creemos una religión simplemente por una fe ciega de que alguien, ¿quién vio el ángel que se llevó a Mahoma? ¿Quién lo vio? ¿Cómo yo puedo saber que ese ángel que se llevó a Mahoma lo llevó a la presencia de Dios? Porque se lo llevó muerto. Nosotros no creemos en un iluminado que dijo que iba a ir a la presencia de Dios porque 2 ángeles lo iban a escoltar a la presencia de Dios. La tumba de Mahoma allí está porque no resucitó. La tumba de Buda allí está porque no resucitó. La tumba de Hare Krishna allí está porque está muerto. Hay una sola tumba sobre la faz de la tierra en el cual se llamó Dios encarnado, dijo que era Dios hecho carne, dijo que iba a resucitar y al tercer día, como evidencia de su deidad, de su poder y del cumplimiento de la promesa, resucita. Y la tumba está vacía. Nosotros no servimos a un Salvador de amuleto que está en un crucifijo. Nosotros no servimos a un Salvador que está en una sábana. Nosotros creemos en un Salvador que está en el trono del Padre, que resucitó, se le presentó a más de 500 a la vez, se le presentó a los discípulos, se le presentó al apóstol Pablo, y ese Salvador está vivo en la presencia de Dios. Su tumba no lo pudo resistir. No es una fe a ciega. Si tú crees en que un líder dijo que era la religión que te llevaba a Dios y todavía está muerto, no hay razón alguna para tú creer en ello. Incluso ningún hombre sobre la faz de la tierra se atrevió a decir: yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la vida. Nadie sobre la faz de la tierra lo ha dicho, solamente Jesús. Y Él demostró esa verdad, Él demostró ese camino y Él demostró que era la vida venciendo el poder de la muerte. Eso hace la diferencia entre cristianismo a cualquier otra religión de la tierra. Nuestro líder es Dios mismo, que vino como hombre y resucitó de entre los muertos. Y allí aquel velorio, como alguien dijo, aquel velatorio fue cancelado porque Cristo ha resucitado. Versículo 1. Vamos a ver qué dice la historia en torno a la resurrección de Cristo. Ahora, después del sábado, dice el texto, pasado el día de reposo, es decir, el día sábado. Jesucristo fue crucificado viernes. El primer día de la semana, pasado el día de reposo, el judío lo celebraba el día sábado. Después de haber pasado eso, Cristo había sido puesto en la tumba el día viernes. El sábado pasó todo el día en la tumba. Y parte del domingo también, ya que el domingo empezó a ponerse el sol, el sábado por la noche en el calendario judío. Cumplido los 3 días, donde Cristo dijo que iba a resucitar, este templo va a ser destruido y en 3 días va a ser levantado. Cumplidos los 3 días establecidos por Cristo, que Él estaría en la tierra, fue levantado. Él tomó la vida que estaba en Él mismo. Recuerde que Jesús es Dios hecho carne. Y en ese momento, dice la palabra, que habían unas mujeres, una llamada María Magdalena, que era conocida por Jesús haber sacado de ella espíritu inmundo, y la otra María vino también a mirar la tumba.
Y habían otras mujeres adicionales con él. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. Era una tradición donde por 7 días venían a poner ungüento sobre los cadáveres de sus familiares. Lo hacían todos los días desde el segundo día de su muerte hasta el día número 7. Tomaban unas especias. Era un tipo de ¿eso? Donde ponían esas especias en el cuerpo de Jesús. En el caso de ella, a los muertos, ella venía donde Jesús como una parte de su ceremonia y de respeto. Lo que ellas no sabían es que allá habían guardas que habían cercado aquel lugar, que habían sellado la tumba. Ellas no sabían que allí se iban a encontrar con aquel séquito de soldados romanos guardando aquella tumba. Ellas sí tenían en mente poder encontrarse a alguien que le pueda mover la tumba, como vemos en versículo 2 y versículo 3. Ellas estaban deseosas de poder encontrar a Jesús y que alguien le moviera aquella piedra. Ponían generalmente una piedra circular que tapaba aquella cueva que era la forma en la cual enterraban a los muertos, y no todos tenían ese privilegio. Vimos el año pasado, estuvimos viendo cómo José de Arimatea era una persona que tenía dinero y lleva a una tumba que nadie había utilizado a Jesús y que estaba siguiendo a Jesús como aquellos que siguen a Jesús de lejos, pero tenía ciertas inquietudes con Jesús. Y Jesús es puesto en una tumba que nadie había utilizado. Así que dice la palabra, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y éste se sentó sobre ella. Mientras ellas iban allí, tal vez preguntándose si nos encontráramos a alguien que pudiera mover esa piedra para poder hacer este rito de ungir a Jesús. Mientras ellas iban, hubo un gran terremoto. Recuerde que el día viernes vimos cómo Jesús, en el momento de morir, ocurrió lo mismo. Cuando Jesús dijo la última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra que hubo un gran terremoto donde resucitaron algunos de los que estaban en las tumbas, salieron de las tumbas como primicia de lo que iba a ocurrir en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquello, dice la escritura, que se volvió oscuro y la noche se apoderó de aquel lugar, porque el dador de la vida había muerto. Lo mismo está ocurriendo ahora. Hubo otro terremoto porque un ángel del Señor descendía del cielo, y cuando él llega allí, él quita la piedra y se sienta sobre ella. El ángel rueda aquella piedra. Y Mateo nos da unos detalles maravillosos que no lo da otro autor. Y es un lenguaje sencillo, un lenguaje inconfundible de Mateo. Dice, había un gran terremoto. Se acercan a aquel jardín. La tierra está estremeciéndose porque había venido un ángel, en el cual cuando llega a la tumba, el epicentro, el lugar de donde sale aquel terremoto, no es nada más y nada menos que de aquella tumba. Porque el Hijo de Dios había regresado a la vida. Hubo un terremoto cuando Él murió y hubo un terremoto cuando Él vive. Hay unos efectos en el dador y creador de todas las cosas
que estremece su creación. Aquel ángel llega y mueve la piedra. Hermano, usted se ha preguntado, ¿para qué tiene que suceder esto? Si Dios, hecho hombre, Jesús, cuando resucita, Él se le aparece a los discípulos. Cuando las puertas estaban cerradas, Él traspasa y les dice, he aquí yo soy. Él se revela a sus discípulos sin necesidad de que le abrieran la puerta. Pero aquí dice que un ángel bajó y removió la piedra. La razón por la cual el ángel removió la piedra no era para que Jesucristo pudiera salir, era para que tú y yo pudiéramos entrar. Porque si el ángel no mueve la piedra, hermanos, las que venían no iban a saber, a ungirlo, que Jesús había resucitado. La razón por la cual aquel ángel remueve la piedra es para que ellas vieran, Él no está aquí. Dios no necesita que le remuevan la piedra. Jesús en su cuerpo glorificado no necesitaba que la piedra fuera removida, pero tú y yo necesitábamos que aquella piedra fuera rodada para que entremos a la tumba y veamos, allí no hay nadie. Cristo resucitó. Dios nos dio el privilegio de enviar un ángel para mover la piedra. ¿Y por qué no la movió Jesús mismo? Porque así Dios en su soberanía lo quiso. No hay ningún relato en la Escritura que diga que aquella piedra la tuvieron que mover para que Jesucristo tuviera que salir. Incluso tanto es así que si algún ladrón hubiese sido la causa, como algunos escépticos dicen que ocurrió, que la causa por la cual no encontraron a nadie en la tumba fue porque entraron unos ladrones y se lo robaron. El asunto es que lo único que tenía valor allí era el lienzo que tenía Jesús puesto, en el cual lo envolvieron. Esos lienzos los robaban. Y Dios en su soberanía permitió que ese lienzo estuviese allí. Allí no entró ningún ladrón. Lo único que el ladrón se podía llevar eran los lienzos. No se lo llevó. ¿Para qué querían el cuerpo de Jesús? Definitivamente que podemos ver que allí lo que ocurrió fue el milagro más poderoso, donde el dador de la vida resucita, abre las puertas de la vida, mueve aquella pared intermediaria que estaba entre nosotros y Dios, aquella piedra que me impedía el acceso a Dios, aquel lugar donde yo podía acercarme otra vez a el Maestro. Él la abre para que podamos entrar. Rompe la cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo para que pudiéramos entrar a su presencia, como dice el libro de los Hebreos, y Él quita la piedra que me separaba de Él para hoy poder entrar y ver que Él ha resucitado. El ángel movió la piedra, no para dejar salir a Jesús. El ángel movió la piedra para dejar entrar al mundo. Que el mundo pueda ver que Jesucristo ha resucitado. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago, hablando del ángel. Su vestido era blanco como la nieve. Y cuando aquellas mujeres ven a estos ángeles allí, de miedo, dice la palabra que temblaron. Los guardas y todos los que estaban alrededor de ellos, y se quedaron como muertos. ¿Te imaginas aquellos guardas bien guapetones con todo su séquito, sus armas? Ven este ángel que desciende como un relámpago, vestiduras blancas, algo resplandeciente que ellos no lo pueden soportar. Se les bajó toda la prepotencia y tenían temor de lo que estaban allí viendo.
y de miedo ellos temblaron, se quedaron muertos, literalmente quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y le habló a las mujeres, no le habló a los guardas, le habló a las mujeres y le dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Hermanos, los ángeles estaban contemplando algo que ni ellos mismos todavía podían entender. Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por su pueblo. Y los ángeles estaban asistiendo en lo que estaba ocurriendo allí, contemplando algo maravilloso para ellos, algo que en los conocimientos que puede tener los ángeles, que es mucho mayor que el tuyo ni el mío, era algo novedoso. El que estuvo siempre con nosotros y al que nosotros adoramos en la esfera celestial eterna, lo ven ahora con un cuerpo humano. Y ahora entran y ven a este Jesús resucitado. Y los ángeles estaban escoltando esta gloriosa revelación de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma vez conoce que aquellas mujeres estaban tenebrosas. Los ángeles tienen un cierto conocimiento y le dijo: no teman, no temáis. ¿Sabes por qué? Porque estas mujeres habían estado con Jesús, habían escuchado predicar a Jesús, habían creído en Jesús como Mesías. Sin embargo, no entendieron o no creyeron lo que Jesús les había dicho. Porque Jesús les dijo: yo voy a resucitar. Y ellas llegan allí para ungirlo con especias. Ellas no llegan allí para ver a Cristo resucitado. Ellos no iban allí con la expectativa: lo que Él dijo, eso se va a cumplir. Mira lo que vamos gozosos, porque allí nos vamos a encontrar una tumba vacía. Ellas no fueron allí con esa fe. Ellas fueron allí como mujeres tristes, desconsoladas, porque aquel que dijo que era Dios, al parecer fracasó. Hermanos, si tú has creído en Jesús y en medio de aquel Gólgota donde Cristo fue crucificado, tú escuchas las palabras de Jesús decirle a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está en la mente de aquellos que estaban a su alrededor? Este hombre es un maldito de Dios. Fue desamparado por Dios mismo. Lo que Él nos dijo parece que no fue cierto. Pero sin embargo, todavía tenemos aprecio por lo que ese hombre nos dijo. Y vamos a ir a la tumba para poder ungirlo con estas especias. Aquellos hombres y mujeres habían perdido la fe de que aquel que estaba colgado en aquella cruz realmente era el Hijo de Dios. Cuando tú llegas a preparar para embalsamar a Jesús, a ti se te olvidó, no entendiste, te dio amnesia mental y no entendiste nada de lo que Jesús nos dijo. Hermano, no nos vayamos muy lejos. ¿Acaso no es lo que muchas veces eso ocurre con nosotros? ¿Acaso no hemos escuchado las palabras de Jesús, donde nos ha mostrado sus promesas que son fieles y verdaderas? Y en el momento de la prueba le decimos: Señor, ¿te olvidaste de mí?
Lo que tú dijiste no es cierto. Pareciera que Dios no existe. Y ponemos en dudas las palabras que Jesús dijo. Estas mujeres y ni se diga de los discípulos, las mujeres por lo menos fueron allí a tratar de ungir el cuerpo de Cristo. Los discípulos estaban todos a saber dónde. Allí no estaban ninguno de sus discípulos. Ninguno de sus discípulos dijo, tercer día, hoy es que Cristo va a resucitar. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Hoy Cristo va a resucitar. Vayamos a la tumba y veamos ese glorioso evento. Él va a resucitar. Sí, Pepe. Esa no fue la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos estaban escondidos, amedrentados, cobardes, incrédulos. De tal manera que cuando Jesús se le aparece a ellos, ellos pensaban que Jesucristo era un fantasma. ¿Qué clase de fe? ¡Uy! ¿Qué es esto? Yo soy el que te dije que en 3 días iba a resucitar. Yo soy el que te dije que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el que te dije que el que esté muerto vivirá. Yo soy el que te dije que tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte, que nadie me la da, sino que yo la tomo. Yo soy el que te lo dije. Créelo. Cree mis palabras como fieles y verdaderas. No son cuentos de hadas. Créelo. El ángel le dijo, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, como quien dice, Él se los dijo a ustedes, pero ustedes no lo creyeron. Como dijo, ¿acaso se te olvida que Él dijo que iba a resucitar? Yo creo que aquellas mujeres con las palabras del ángel les dio más miedo todavía. Él fue el que les dijo que iba a resucitar. Venid. Ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entra. Lo que Él te dijo, ahora tú lo vas a ver. Criticamos a Tomás, ¿no? Tomás el incrédulo. Pero hermano, era que todos eran incrédulos. No era solamente Tomás el incrédulo. El que le dijo, pues mete tu mano aquí para que veas que realmente yo soy. No era solamente Tomás el incrédulo. Las mujeres, María Magdalena la incrédula, María la incrédula, los discípulos los incrédulos. Allí todo el mundo estaba incrédulo. Nadie fue a recibir la gloriosa resurrección de Jesús. Versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis y he aquí os lo he dicho. Esa es la tercera parte de esta gloriosa resurrección donde está la emoción. Dice la palabra que ellas se fueron, salieron rápidamente de la tumba. Después de haber eso, hermano, aquella fe que estaba muerta despertó. Allí no solamente resucitó Jesús, allí resucitó la fe de aquellos débiles discípulos y seguidores de Él. Estas palabras son verdaderas. Lo que Él dijo es real. Él resucitó y salieron rápidamente de la tumba con temor. Así se le sirva a Dios. Con temor y con gran alegría. Yo estoy temeroso porque estas palabras son fieles. Dios ha resucitado en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo de Dios. Él ha resucitado. Pero qué alegría. Porque toda mi esperanza se había perdido. Yo no tenía razón de vivir. Yo pensé que aquel hombre lo que había dicho, yo le creí, pero al escuchar sus palabras en la cruz, diciendo que el Padre lo había abandonado, que había sido maldecido, que había entregado su cuerpo, aquella fe estaba por el piso. Dice la Escritura, y salieron rápidamente de la tumba, con temor y gran. No era una alegría como que, qué bueno, Jesús resucitó. Gran alegría. Gran alegría. Y corrieron
a reportarlo a sus discípulos. Cuando estas mujeres y estos discípulos estaban a punto de hundirse, donde no tenían ninguna razón de vida, Jesucristo le aparece al encuentro. Y ellas salen corriendo a los discípulos para decir: Jesús está vivo. Primero, las mujeres, el testimonio de las mujeres para aquel tiempo no valía nada. Así que yo me imagino aquellas mujeres gozosas porque acababan de ver a Jesús resucitar, llegar a aquel lugar donde los discípulos decirle: Jesús está vivo. Lo que Él dijo es verdad. Y aquellos discípulos así, comiendo semilla. ¿Qué le picó a esta? ¿Cómo que Jesús está vivo? Ellos no le creyeron a las mujeres. Hermanos, si no le creyeron ni a Jesús cuando se le aparece, imagínate que le van a creer a estas mujeres. Mira lo que es el corazón humano, hermanos. Por eso no te jactes de tu fe. Jáctate de aquel que te la dio. Porque nuestra fe es débil. Nuestra fe hoy puede estar aquí y mañana puede estar aquí. Pero el poder de la resurrección nos recuerda que esto no se trata de ti. Él es quien produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Si fuera por mi fe, hermanos, ¿dónde estuviéramos nosotros? Si esto fuera por las obras de estos hombres, ¿dónde estuviesen estos hombres? Pero es por la gracia de Dios. Entonces ella, versículo 8, saliendo del sepulcro, un gran temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro y le dice: salve. La palabra salve en la Biblia no está hablando de salvación. La palabra significa bienaventurado eres. Feliz eres. Salve. Bienaventurados son, porque ahora tus ojos han visto. Bienaventurados eres, porque han visto al Cristo resucitado. Despertó entre los muertos y puso una pasión que estaba muerta en el corazón de aquellas mujeres. Iglesia amada, cuando tu fe se esté apagando, cuando sientas que ya no tienes esperanza, que ya no tienes fuerza, que ya no tienes deseos de seguir, cuando sientes que Dios te abandonó, cuando sientes como que las palabras que Él te dijo al parecer no se están cumpliendo, cuando sientes que sus promesas ya no son una realidad en tu vida, cuando se esté secando tu gozo, pasa por la tumba de Cristo. Y recuerda que está vacía. Y recuerda que Él está vivo. Y recuerda que sus palabras siempre, siempre se van a cumplir. Aunque todo lo que veamos parezca contrario, aunque todo lo que miremos dice, esto parece que no tiene sentido, Él dijo algo y está ocurriendo otras cosas, Él está en control, Él vive y sus promesas son fieles y verdaderas y Él las va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo soy el que tengo el poder para cumplir cada una de sus promesas. Mira lo que produjo esa resurrección en aquellas mujeres que fueron a embalsamar a Jesús. Que algunos la ven así, ¿no? Tremenda, mano, esas mujeres fueron a embalsamar a Jesús. Esas mujeres eran una incrédula. No creyeron que Jesucristo iba a resucitar. No las admiré mucho. Pero lo que es de admirar es lo que produjo la salvación, la resurrección en la vida de estas mujeres. Y ellas tomaron sus pies. Cuando vieron a Jesús, allí no resucitó solamente un espíritu. Allí resucitó un cuerpo glorificado que tú podías tocar. Ellas, dice, se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. A Dios especia, a Dios perfume. Aquí yo estoy con el dador de la vida. Tomaron sus pies y le adoraron. Eso debe producir la resurrección de Cristo en nuestras vidas.
una actitud a sus pies de adoración. Tú eres el Rey, tú eres Dios. Adoraron a Dios. Le sirvieron a Dios. Se postraron ante Él. Se volvieron adoradoras. De abrumadas a agradecidas. De temerosas a mujeres llenas de fe. El que está vivo, el que estaba muerto, lo tenemos frente a nuestros ojos, vivo. Le ofrecieron homenaje, cayeron y sus rodillas se doblaron ante Él. Le comenzaron a dar el culto debido, que fue la actitud que debieron haber tenido desde el momento que fueron a ver la tumba de Jesús. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2? Que todas las rodillas se doblarán y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra harán lo que hicieron estas mujeres. Se doblarán ante Él. En el nacimiento Dios trajo un séquito de ángeles para anunciar su venida. Y en su resurrección hay un séquito de ángeles donde están proclamando su resurrección. La muerte, la tumba, como acabamos de cantar ahora, no pudieron detener a aquel crucificado, que era Dios hecho carne. Allí Él vence el poder del pecado, allí Él vence el poder de la muerte, allí Él vence el poder de Satanás para darme hoy acceso al Padre, cumpliendo la justicia que yo debía haber pagado en aquella cruz. Él resucita como garantía de que todo lo que hizo en la cruz del Calvario es mío, me pertenece y no hay nadie que nos lo pueda arrebatar, porque Cristo está vivo. Cristo resucitó y sus palabras son verdaderas. Venció la muerte, venció el pecado, venció el terror que estaba sobre aquellos hombres, los volvió a aquellas mujeres unas mujeres adoradoras. Iglesias, miremos la resurrección. Y yo ruego al Señor que la misma emoción que fue despertada en el corazón de estas mujeres sea la misma emoción que es despertada en nuestros corazones al encontrarnos con el Cristo resucitado. Que nos haga hombres y mujeres que en nuestras debilidades, en nuestra incredulidad, en nuestros fracasos, podamos ir a la tumba y decir: Él está vivo. Y si Él está vivo, todo lo que Él dijo es cierto. Miremos dentro de la tumba y tengamos esa convicción. Señor, aunque yo no entienda lo que pasó el viernes, aunque yo no entienda mi incredulidad que me abruma el día sábado, el día domingo me recuerda que tú eres Dios y que no hay nada que temer. De que todo lo que tú has dicho, yo me apropie de ello como una verdad absoluta. Yo sé que tus palabras son fieles. El cielo está negro. Hay un terremoto que movió todos los cimientos que estaban en aquel lugar. Lo que pareciera que es luto es la victoria más grande que Dios nos pudo haber regalado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con esto. ¿Cómo esa resurrección debe afectar nuestra vida? Número uno, hemos visto hasta aquí. Reconociendo que la palabra de Dios es verdad. Y que si Él prometió que iba a resucitar de los muertos, Él cumplió lo que prometió. Si la palabra dijo, no permitirá que mi santo vea corrupción, Salmo 16, la promesa que el santo no vería corrupción y que no permanecería en la muerte, se acaba de cumplir. ¿Qué yo puedo aprender con esto? Y que yo me puedo llevar en el día de hoy. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Si Dios ya nos dijo, creamos. Nos podemos identificar con los discípulos, nos podemos identificar con estas mujeres,
Pero hermanos, creámosle a Dios. Todo se ve contrario, sigue creyendo en Dios. Pareciera que Dios me abandonó como Jesús. Ellos vieron que Jesús dijo, creamos que Dios está en control. ¿Qué más podemos aprender? Y hemos aprendido que la resurrección sella nuestra salvación. La resurrección es el sello de nuestra salvación. Porque Cristo resucitó, dice Romanos capítulo 4, versículo 25, Él resucitó y nuestras transgresiones hoy son perdonadas y hemos sido justificados. La resurrección es la garantía de que su sacrificio por ti fue acepto por el Padre. Somos justos delante de Él y podemos entrar en libertad delante de su presencia. Y por último, Dios aceptó el sacrificio de Cristo como una muerte sustituta. Cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, mi justicia delante de Dios, mi deuda era eterna. Yo no podía pagar mi deuda. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, aquel sacrificio en la cruz donde el Padre castiga a su Hijo bajo su ira, Cristo resucita y dice, lo que tú dijiste consumado es. Aquí está la evidencia. Al Cristo resucitar, mi deuda fue cancelada. Porque el sacrificio fue acepto delante de Dios. Si Cristo no resucita, todo lo que Jesús dijo fue mentira, fue en vano. No sirvió para nada. Pero Cristo resucitó como evidencia de que todo lo que prometió hacer en mi salvación fue cumplida. Entonces Jesús le dijo, versículo 10, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos. Iglesia, yo quiero terminar con las mismas palabras que Jesús les dijo a esta mujer, a estas mujeres. Iglesia, en medio de la ola de maldad que se levanta en este tiempo que nos ha tocado vivir, escuchemos las palabras de Jesús resucitado decir, iglesia, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos. Vayan, hablen de esta resurrección, hablen de este Cristo crucificado, testifiquen de lo que Él ha hecho en tu vida, no solamente con un post de Facebook diciendo Él resucitó, que esa vida se vea en ti. Si Él resucitó y tú le perteneces a Él, tú estás vivo espiritualmente. Habla, no calles. En un mundo donde la muerte permea por todas las esquinas, habla la vida de Jesús resucitado. No nos quedemos en la cobardía que tenían los discípulos, porque hoy la tumba ha sido abierta. Tú has visto, por medio de la fe, la historia, y los hombres no pueden negar que allí no hay nadie. Eso no solamente está en un libro religioso, como algunos le llaman a la palabra de Dios. Eso está en toda la historia. Nadie puede negar lo que ocurrió allí. Los hombres testifican, ese hombre resucitó, se llamó Dios, se llamó Jesús y resucitó. Eso debe hacer arder tu corazón para que en medio de lo que puedas estar pasando, en medio de tu dolor, en medio de tu luto, en medio de tu incredulidad, en medio de tu traición, el Cristo crucificado te da esperanza de vida. Iglesia, Jesús no está muerto. Él vive. Dele gloria al que vive para siempre. Padre, gracias. Gracias porque tú estás vivo y venciste la muerte y el pecado. Gracias porque las cadenas del pecado fueron quitadas de nosotros. Gracias porque en medio de nuestras debilidades, de nuestra incredulidad, nosotros podemos acercarnos a ti. Y muchas veces venimos a ti y podemos identificarnos con estas mujeres que llegaron a hacer lo contrario
que tú les dijiste que hiciera. En ningún momento les dijiste que te embalsamaran. En ningún momento les dijiste que llegaran allí para ungir tu cuerpo. Sin embargo, le dijiste que ibas a resucitar y ellos no lo creyeron. Te pedimos perdón porque muchas veces luchamos con esa incredulidad. Muchas veces, Señor, en vez de creer lo que tú has dicho, creamos nuestros propios planes, hacemos nuestras propias agendas y actuamos como incrédulos. No hemos creído tus palabras. Te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces nos vestimos de religiosidad, como estas mujeres. Oímos tu palabra, pero pareciera que nos entra por un oído y nos sale por otro. Así como estas mujeres. Estamos gozosos cuando creemos que como Mesías vendrás a libertarnos. Y son los mismos que estaban celebrando en la entrada triunfal, diciéndote, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, Señor, cuando vemos que se nos derrumba nuestra esperanza, comenzamos a dudar. Comenzamos a reclamarte a ti. Comenzamos a vivir temerosos. El temor se apodera de nosotros. Porque la fe ya no está. Padre, pero gracias. Gracias porque el poder de la resurrección hizo que aquellos hombres y aquellas mujeres no solamente te sirvieran, sino que murieran por tu causa. Aquella resurrección hizo de un Pedro incrédulo que hacían 4 días que acababa de negar a Jesús. 3 días. Lo hizo un hombre, Señor, valiente que murió por la causa del Evangelio. La resurrección cambió a un Santiago en un hombre incrédulo, a un hombre que vivió para tu gloria. La resurrección tomó a un Tomás que dudaba de ti a morir por la causa de tu evangelio. Todos tus discípulos que estaban metidos en un callejón, en un cuarto escondido, cuando vieron tu resurrección, jamás fueron los mismos. Hablaban con denuedo. Vivían con valentía, caminaban con gozo, incluso en medio de la muerte, poder levantar los ojos a ti. Como un Esteban, mientras era apedreado, y decir con gozo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque habían creído en el Cristo resucitado. La resurrección cambió por completo a estos discípulos. La resurrección cambia por completo a todos aquellos que tienen un encuentro con el Cristo vivo, Señor. Y yo te ruego, Padre, si hubiera alguien entre nosotros que todavía no se ha encontrado con el Cristo resucitado, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, es el mismo que está hoy en nosotros y es el mismo que tiene poder para traer a las personas de la muerte a la vida espiritual. Que tu Espíritu Santo hoy pueda abrir los ojos y los corazones para encontrarnos con el Mesías resucitado. Estuviste en la cruz,
pero la tumba no te pudo sostener. Bendito sea, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.